Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego Mastreta y me encanta hablar de carreras. El día de hoy vamos a hablar de una de las categorías que más me ha gustado en los últimos años y esta es la Fórmula E. Pero principalmente me gustaba porque creo que los coches de Fórmula E eran de los coches más bonitos de carreras que podíamos ver hoy en día. No sé si los han visto, los Generación 2 de Fórmula E. Son increíbles, son preciosos, neta. Neta, ojalá todos los coches de carreras se vieran tan bonitos como esos. Pero hay que hablar del elefante en la sala, que es que la generación 3 de Fórmula E está horrible. Pues bueno, vamos a hablar de el nuevo coche de la Fórmula E, esta categoría extraña, esta categoría nueva, que de nueva ya tiene creo que 9 años. Pues un poco el futuro de esta categoría, ¿no? Porque yo puedo decir 1000 veces que no me gusta el coche, definitivamente, pero la otra parte importante es, ¿hará buenas carreras? Eso es una parte importante y creo que si nunca han visto Fórmula E, se las recomiendo muchísimo. En serio, es una de las categorías que creo que tiene un formato bien cool. Sus calificaciones inclusive tienen un formato como de torneo corto de fútbol bastante interesante. Luego tenemos ahí pues carreras que realmente son muy muy divertidas. El mejor ejemplo es el IPRIX de Mónaco 2021. Si creen que Mónaco es una pista en la que no se puede rebasar, Hold My Fórmula E, porque la carrera de Fórmula E de Mónaco del año pasado es de las mejores carreras del año pasado y creo que vale mucho la pena entender la filosofía de Fórmula E y por qué esas carreras funcionan, ¿no? Y con la generación 3, que creo que también vale mucho la pena analizar ese coche, porque puede ser feo, pero tiene muchas cosas interesantes que creo que valen mucho la pena analizar y pensar un poco en el futuro de las carreras. Pues algo que a mí la verdad me saca un poco de onda es, creo que Fórmula E siempre se ha destacado por ser estos coches que son no solamente futurísticos por cómo funcionan, porque realmente la tecnología de los Fórmula E está increíble. El tema de regeneración y lo que han hecho con las baterías en los últimos años son baterías que tienen un rendimiento espectacular, aunque crean que 45 minutos aguante de carrera es muy poco. Es una locura que esos coches puedan tener el ritmo que llevan durante 45 minutos o más a veces. Entonces, creo que Fórmula E tiene muy buenas cosas, pero también tiene otras muy malas que si no soluciona, para mí, creo que va a morir. Y creo que deberían de estar en calidad de urgencia, ¿no? Pero primero vamos a hablar de la generación 3. El coche generación 3 estéticamente a mí no me gusta nada, ya lo dije. A mí este tema de que parezca como una tabla, un triángulo tabla feo, no me gusta, se me hace un coche feo, pero creo que sí hay que destacar ciertas cosas. Una es que el coche es más pequeño y yo siempre he sido de la idea, de hecho creo que muchos, de que siempre coches más pequeños, con menos agarre aerodinámico, siempre van a dar mejores carreras y el tema de justo Fórmula E en Mónaco es el mejor ejemplo. Está Mónaco, que todo el mundo dice en Fórmula 1, ya dejen de ir a Mónaco, es la peor carrera. Pues sí, si los coches miden 3,5 kilómetros como los Fórmula 1 actuales, o peor tantito como los de 2021, que eran unas jirafas horribles, sí, definitivamente las carreras eran bastante malas, pero Fórmula E demostró que, de nuevo, nunca es la pista. Ese es mi hashtag, nunca es la pista. Ese debería ser mi lema. Creo que si un coche no funciona en una pista, tiene que ser, es más problema del coche que de la pista. Y pues la Fórmula 1, creo que esto lo podemos hablar, de hecho, en un contenido aparte. De hecho, estoy planeando un contenido en el cual voy a analizar las pistas viejas y nuevas de Fórmula 1, de hacia dónde tendría que ir la categoría. Creo que es un tema muy interesante, pero lo dejo para otro video. Pero creo que la Fórmula E sí ha demostrado que el ejemplo de Mónaco, se pueden tener muy buenas carreras, siendo que los coches no tuvieran tanto agarre y que no fueran tan grandes, ¿no? Y creo que eso es una pequeña cachetada con guante blanco a la Fórmula 1 del año pasado, pero de nuevo, creo que la Fórmula 1 hoy en día está tomando una dirección súper correcta, entonces contentos con todos, ¿no? Y si tenemos una Fórmula E que está sana y chingona, pues increíble, 2 categorías buenas y súmale la IndyCar y la MotoGP y demás, y tenemos muchísimas cosas del motorsport que son bien chidas. Creo que de las cosas, yo siempre lo he dicho, de las cosas más chidas que tiene el motorsport es que tiene mucha variedad, ¿no? Podemos ver carreras de motos, carreras de Fórmula E, carreras de turismos, carreras de IndyCar, en óvalo, en circuito, en rally, ¿sabes? O sea, motorsport es una disciplina con tantas variantes que puedes encontrar emoción en muchas partes, ¿no? Obviamente la Fórmula 1 es el foco principal, pero nunca
descarten las demás, ¿no? Vamos a hablar tantito de la generación 3 de Fórmula E. Este coche está interesantísimo cómo funciona. El coche anterior tenía 250 kilowatts en el motor. Ahorita este coche tiene 350 kilowatts de potencia en un motor trasero, pero tiene un segundo motor en la parte delantera del coche que va conectada a la parte delantera del coche, únicamente dedicado a regeneración, y ese motor tiene 250 kilowatts más. Entonces tiene de poder de regeneración. El coche no tiene 600 kilowatts de potencia, tiene 600 kilowatts de regeneración para un motor de 350 kilowatts, que esto quiere decir que el coche tiene una capacidad de regeneración bárbara, ¿no? O sea, va a recuperar muchísima energía de la que usa, además de que los motores son tan eficientes que la eficiencia de energía que usa el motor es de 95%, es una locura. Si un motor de combustión interna tiene como 40%, para poner un ejemplo, sin contar que fuera híbrido y demás, ¿no? Pero un motor de combustión interna normal tiene como 40% más o menos. Estos coches de Fórmula E nuevos tienen 90 a 95% de eficiencia energética. Es una maldita locura. Y súmale que tiene dos motores que están recuperando potencia bueno, más bien están recuperando energía, energía a la batería, y esa batería está volviendo a usar esa energía para empujar el coche. Entonces es muy interesante, es algo que creo que vale mucho la pena ver y ver cómo funciona. A mí el tema del ruido dejó de molestarme hace años. Si ustedes son de los que no ven Fórmula E porque no les gusta lo del ruido, pues están perdiendo una gran categoría, creo yo. Pero bueno, este coche va a ser capaz de tener de velocidad máxima 200 millas por hora, que aproximadamente es 320 kilómetros por hora, que es más o menos lo que alcanza un Fórmula 1. Entonces, obviamente no es tan rápido como un Fórmula 1 porque no tiene ni de cerca la capacidad de agarre que tiene. Y ni de cerca, sobre todo las llantas son llantas que funcionan totalmente distinto, agarre aerodinámico, todo, pues es coche que claramente es menos capaz en ese rubro. A propósito, para que las carreras igual sean muy entretenidas, y también un coche eléctrico con mucho drag es una mala idea. Al final lo que menos quieres en un coche eléctrico es arrastre, porque pues eso le pega muchísimo al consumo de batería. De hecho, justo la carrera de hoy de Fórmula E, vimos a Mitch Evans sufrir muchísimo fue el líder de la carrera durante 20 minutos y tenía menos batería al final que todo el mundo, porque justo los que iban atrás de él cortando el aire pues pudieron ahorrar mucho, ¿no? Entonces justo el tema del drag es bien importante. Luego tiene una cosa bien interesante, que es un coche que no tiene freno trasero. O sea, no sé si han visto las fotos de los frenos de Fórmula 1, pero son unas mastodontes, ¿no? O sea, porque los coches Fórmula 1 son pesados y tienen que frenar rapidísimo y demás, ¿no? Al final, pues es Fórmula 1, tienen que ser los coches que más rápido se agarran, los que más rápido frenan, los que más rápido todo, que a mí no es una dirección tan correcta. Creo que Fórmula 1 debería ser el campeonato de pilotos, y los coches creo que podrían no ser los más rápidos y aún así seguiría siendo chido. Pero bueno, otro tema aparte. Pero este coche de Fórmula E, el solo hecho de que con los además pequeñísimos frenos delanteros, les voy a espero ponerlos comparativa de los frenos de un Fórmula 1 y los frenos del Fórmula E actual, bueno, más bien el Fórmula E generación 3, que el actual también son muy similares. Los frenos delanteros son chiquititos, parecen frenos de bicicleta casi, y es tan brusco el tema de regeneración y que los motores cuando regeneran también están generando cierta frenada, que no se necesitan frenos traseros, lo cual se me hace súper interesante, ¿no? Creo que es bien interesante ver cómo funciona este coche, en cuestión de que es como pues todo lo que cómo no funcionan otros coches, ¿no? El tema de cómo va a funcionar como el brake bias, por ejemplo, el balance de frenos, pues es por puro software, ¿no? Es muy interesante que tu balance de frenos va a funcionar enteramente por software, no tanto, o sea, obviamente ahorita funciona por software en Fórmula 1, pues decirle a qué frenos tienen más, o sea, digamos, el porcentaje de frenada hacia dónde se va, pero es por un freno físico. Esto ya va a ser un tema mucho más de software, de cómo el motor está generando esta regeneración y qué tanto pueden frenar el coche de atrás y de adelante. Tiene que ver con cuánto regenera el coche. Es una locura, ¿no? Que hay mucha información que todavía está un poco escueta, entonces no hay tanta info de algunas cosas como ese tipo de cosas, pero la que tenemos pues emociona mucho, ¿no? Creo que este coche, que va a ser más rápido, más pequeño, pues solo es una buena noticia para la categoría.
hay un tema ahí que hay que arreglar todavía con Fórmula E, pero creo que la dirección del coche es correcta. Puede no gustarme, definitivamente. No me gusta. O sea, eso es un hecho. No me gusta el Fórmula E, pero creo que ha demostrado Fórmula E que no tiene que tener los coches más bonitos, aunque sí los tenía en generación 2, para hacer muy buenas carreras. Y no sé si han ido a una carrera de Fórmula E, pero yo he ido muchas veces al IPRIX de México y se me hace una carrera espectacular, se me hace una carrera divertidísima. Además, es un formato de evento que solo dura un día, entonces para el espectador es muy cómodo. Yo sé que es divertido ir a 3 días seguidos de carreras, si lo quieras, pero por ejemplo, a mí el Gran Premio de México se me hace un poco escueto de repente que no haya carreras de soporte. Entonces, por ejemplo, tienes, claro, la Fórmula 1 en Inglaterra, pues corre la Fórmula 2, la Fórmula 3, la Porsche Cup y estás viendo carreras todo el día, el viernes, sábado y domingo. Pero, por ejemplo, cuando llegan a Brasil, cuando llegan a temas como México, que no hay otra cosa más que la Fórmula 1, pues se vuelven fines de semana un poco sosos para el público. Seguramente te la pasas bien y lo que quieras, pero creo que Fórmula E, al no tener una categoría de soporte, generar todo su contenido en un solo día a mí se me hace pues muy bueno. Luego tiene pues el tema de las pistas callejeras, ¿no? Que creo que es algo en lo que Fórmula 1 ha apostado también mucho. Creo que el último como trend de Fórmula 1 es esto de las pistas callejeras, que de callejeras no tienen nada. El caso de Arabia Saudita, en Miami, creo que no son pistas callejeras, pero el tema de las pistas de Fórmula 1 modernas versus viejas, creo que lo podemos tocar en otro video. Seguramente lo haré la próxima semana o dentro de un par de semanas. No sé si lo voy a hacer antes o después del Gran Premio de Miami. Creo que sería interesante hacerlo después. Pero hablando de Fórmula E en específico, me parece bien interesante que pues son coches hechos para estas pistas callejeras, ¿no? Y para mí eso es un error. Me gustan mucho las pistas callejeras, siempre me ha gustado la IndyCar, creo que una de mis pistas favoritas es Long Beach. Me fascinan las pistas callejeras, en serio, se me hacen súper especiales, pero creo que la Fórmula E no puede solamente decir, claro, somos eléctrico, lo que quieras, y pistas callejeras nada más, porque creo que cada día se les está haciendo más difícil cerrar fechas. El IPRIX de Vancouver se acaba de cancelar, a 2 meses de la carrera se canceló. Entonces, por más que esto sea como parte de su como concepto de tener los coches eléctricos, los coches de carreras más preparados para carreras callejeras del mundo, que creo que está padre. Sinceramente creo que lo que pasa en México es de lo mejor que tiene Fórmula E. La carrera de México a mí se me hace de las mejores, no me dejarán mentir los que han ido. Es divertidísima esa carrera y es pues una versión corta del Autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no? Que creo que funciona súper bien y creo que podrían hacer eso en un chingo de categorías, en un chingo de pistas. Hockenheim tiene una versión más corta, Monza tiene una versión más corta. Hay muchas categorías, muchas pistas en el mundo que tienen versiones más cortas. Hay pistas cortitas increíbles en el mundo. Vaya, creo que podrían IndyCar está corriendo en Barber esta semana y la pista es cortita pero es súper divertida. Creo que podrían ir a una pista como Barber. En Inglaterra hay 1000 pistas cortitas que funcionarían increíble para Fórmula E. Yo creo que algo como Fórmula E en Oulton Park funcionaría súper bien. Creo que Fórmula E en algo como Donington funcionaría excelente, ¿no? Creo que hay muchas opciones para Fórmula E. De esto de a huevo querer tener una pista callejera no me gusta, sobre todo porque creo que no es rentable. El hecho de que Fórmula E siempre está batallando por ver quién es su fecha en lugar de tener un calendario como el de Fórmula 1 que sabes que a fuerza van a Spa, a fuerza van a Monza, a fuerza Abu Dhabi, a fuerza Bahrein, ¿sabes? Creo que le está afectando mucho porque justo pues luego pasa que hay 2 meses del campeonato en el cual no hay carreras, ¿no? Y eso es terrible para la categoría porque pues al final las carreras funcionan un poco como el streaming, ¿no? Cuando estás teniendo un canal de stream, mientras no estés streameando, si no tienes un canal de YouTube no existes, ¿no? Solamente cuando estás en vivo es cuando la plataforma dice, hey, ¿ya viste a este güey? Y creo que es bien interesante pues darnos cuenta que Fórmula E creo ya tiene que soltar este mame de las pistas callejeras para poder avanzar. Creo que su concepto está chingón. Cómo funcionan las carreras está chingón. Su sistema de calificación está padre. En general creo que su fin de semana funciona muy bien. Pero ¿por qué? Oigan, nos visita ahora Emilia. Saluda, Emilia. Creo que Fórmula E tiene un concepto que funcionaría muy bien en muchas pistas y no lo están haciendo simplemente por ese como a huevo querer estar en pistas callejeras. Creo que eso va a matar a la categoría porque
Hemos visto que la categoría ha tenido problemas para retener marcas. Entonces, si se le están yendo marcas, si están teniendo de repente espacios de 2 meses entre una carrera y otra, pues la verdad es que pierdes follow del campeonato, ¿no? Y siendo una categoría que tiene que al final competir contra Fórmula 1, contra IndyCar, contra MotoGP, porque al final luego hay fines de semana en los que hay todas y pues la gente decide cuál quiere ver, ¿no? Entonces, Emilia, me estás distrayendo mucho, gatito. Pues nada, creo que vale mucho la pena analizar. Creo que Fórmula E con el Generación 3, por más feo que esté el coche, la premisa del coche de ser un coche más rápido, más pequeño, con una capacidad de regeneración brutal, emociona mucho. Creo que el concepto es correcto. Creo que la dirección de la categoría es correcta, pero ¿cómo atraes a marcas si tu categoría nadie la ve? Entonces, me preocupa mucho Fórmula E en un futuro. Creo que tiene que dejar este tema de a huevo las pistas callejeras. Creo que debería tener unas carreras flagship. Una de ellas creo que en México debería ser una de sus carreras flagship definitivamente. La que tenía en Uruguay a mí se me hacía excelente, ¿saben? O sea, creo que tenía muy buenas cosas antes, pero se han ido perdiendo. Y ahora que tiene un coche que visualmente es menos atractivo, tienes que hacer algo para realmente decir: a ver, nosotros somos Fórmula E y somos una opción diferente al motorsport, y chéquenos también, ¿no? Porque además, no sé si han visto su roster de pilotos, pero son pilotos buenísimos. Stoffel Vandoorne, Nick de Vries, Antonio Félix da Costa. Vaya, tienen unos pilotos extraordinarios que, sinceramente, cuando pierdes un poco el gimmick que son pilotos que fracasaron en Fórmula 1, porque un poco sí, realmente creo que tienen un roster de pilotos de los más fuertes que existen hoy en día en Fórmula 1, ¿verdad? En el motorsport, ¿no? Y yo lo he dicho siempre, creo que de las cosas más chidas del motorsport es que tenemos mucha variedad. Tenemos rallycross, tenemos Fórmula 1, tenemos IndyCar en óvalos, IndyCar en pistas callejeras, IndyCar en pistas normales, tenemos NASCAR, tenemos, vaya, motorsport, los rallies, el rallycross, el Rally Dakar. El motorsport es un deporte que es tan amplio que hay un poco para todos, ¿no? Y creo que Fórmula E no puede dejar nada más de como mi concepto está padrísimo, me van a ver, ¿no? Pues no, tienes que también cerrar carreras interesantes, tienes que cerrar carreras. Creo que la carrera de Mónaco va a ser una de las flagship de Fórmula E. Creo que es un lugar obvio en el que tiene que correr Fórmula E porque las carreras de ahí son buenísimas. La carrera de México es buenísima, pero por ejemplo tiene otras por ahí. Por ejemplo la de Nueva York, esa la verdad es que la pista es malísima. Luego tiene ahí unas pistas que pues dices: oye, este cuadrado con chicanas, pues ¿qué es? Cuando realmente podrían estar usando pistas que, de nuevo, ya están ahí, ya existen, ¿no? Pero bueno, muchachos, conclusión: el coche Gen 3 de Fórmula E físicamente está muy feo. Tecnológicamente creo que está increíblemente, es una cosa increíble cómo funciona. Pero Fórmula E, creo que antes de decir es que el futuro del motorsport, pues tiene que generar un campeonato que realmente tenga carreras constantes y que sea interesante para el público. Porque a mí me gusta mucho Fórmula E, pero yo entiendo que mucha gente no lo ve. Y creo que no tiene nada que ver con que los coches no suenan. Creo que tiene enteramente que ver con que a la gente se le olvida que existe. Entonces, pues esa es mi opinión ahorita de Fórmula E. Creo que Fórmula E tiene que jugar sus cartas muy bien, sobre todo en la parte de cómo hacer un calendario y cómo pasar sus carreras en vivo, para que inclusive podría ser categoría de soporte de la Fórmula 1. Creo que en una pista justo como Mónaco podrías tener el sábado una carrera de Fórmula E sin ningún pedo, ¿sabes? O sea, juntar ese fin de semana sería espectacular, ¿no? Y si las dos son de la FIA, ¿por qué no hacerlo, no? Que inclusive que Fórmula E sea un lugar donde pueda ser un semillero para pilotos, ¿no? Para pilotos que puedan subir a Fórmula 1 después, no un lugar donde caen los pilotos que no lograron llegar a Fórmula 1, ¿no? No sé, o sea, lo pongo ahí sobre la mesa. ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios qué opinan. Muchachos, díganme en los comentarios, ¿ustedes ven Fórmula E? Si no la ven, ¿por qué no la ven? Y también díganme qué opinan de esta generación 3. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les parece interesante el concepto? ¿No les parece nada interesante? ¿No les llama nada la atención? ¿Han ido a Fórmula E? ¿No han ido? Yo la verdad he ido muchas veces cuando ha venido aquí a México y me parece una categoría espectacular. Pero de nuevo creo que tiene muchos problemas que tiene que resolver antes de ser la categoría más tecnológica del mundo. Eso a la gente, la neta, no le importa. Es un poco lo que de repente pasa con Fórmula 1, que te dicen: es que los coches están hechos de un carbono especial, de que a nadie le importan esas cosas. Si los coches no funcionan para carreras, a la gente le dejan de interesar las carreras, ¿no? Entonces, bueno,
Muchachos, hasta aquí llegamos con esta opinión. Me fui un poquito más largo hoy, pero espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en Race Week los fines de semana de Gran Premio. Y nos vemos en mi canal de Twitch los martes y jueves, a veces los sábados, en Twitch para jugar Racing y darle a los juegos de carreras, Gran Turismo City y demás. Pero hasta aquí llegamos con este video. Espero que les haya gustado. Ustedes qué opinan de Fórmula E, déjenme en los comentarios. Suscríbanse al canal, denle like. Y yo soy Diego Mastreta, me encanta hablar de carreras. Nos vemos en la siguiente.